el espacio donde aprendemos, descubrimos y nos divertimos haciendo preguntas. Antes de comenzar, agradecemos a quienes hacen posible este programa. Subdirección Regional de Radio Universidad de Guadalajara, Elías Macías. En la transmisión de Facebook Live, Aldair Arechiga. Y en la producción, realización y edición del programa Silvestre Canil, quien coordina cada emisión. También agradecemos a nuestras mamás, padres y familiares por acompañarnos y apoyarnos en esta aventura radiofónica. Hola, yo soy Aranza y le mando saludos a mi amiga Mila y Matías y a Dania. Hola, soy Ixel. Espero que les guste este programa. Hola, soy Alexia y le mando saludos a mi amiga Mila, a mi amigo Mati y a mi amiga Sofía y a mi maestra Olga. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante que tiene que ver con la naturaleza, la alimentación y de nuestra salud. ¿Alguna vez has sembrado una semilla y esperado a que brote una planta? ¿Te imaginas poder cosechar algunas de las verduras o hierbas consume en casa? Los huertos son espacios donde podemos cultivar alimentos, aprender sobre la naturaleza y desarrollar hábitos que nos ayudan a vivir de manera más saludable. Para conocer más sobre este tema, Hoy tenemos una invitada muy especial. Nos acompaña la doctora Hidra Guadalupe Ponce Curiel, profesora e investigadora del Centro Universitario de la Costa Sur y responsable del Huerto de la Amistad. Y también conductora de Radio Universidad de Guadalajara. Nos da mucho gusto recibirla en el recreo. ¡Bienvenida! ¡Ay, qué bonita manera de recibirme! Muchísimas gracias. Yo estoy bien contenta el día de hoy por estar con ustedes aquí para hablarles de el Huerto de la Amistad. Y bueno, y también con todos nuestros radioescuchas. Para comenzar, ¿nos puede contar un poco sobre usted y a qué se dedica? Hola, mucho gusto, Ian. Bueno, yo me llamo Hilda, como ya escucharon, y estudié para ser bióloga. Entonces, a mí me gusta pues investigar acerca de la naturaleza, acerca de los animalitos, acerca de cómo convivimos los humanos con todo lo que nos rodea y cómo cuidarlo sobre todo. Y bueno, también soy docente, es decir que soy maestra desde hace muchos añitos ya, cerca de 26 años. Doy clases en diferentes carreras y bueno, los últimos 19 años he estado muy vinculada con el Centro Universitario de la Costa Sur, dando clases en muchas carreras, pero principalmente en nutrición, enfermería, agronomía, ingeniero en recursos naturales, turismo y bueno, un montón de carreras. Y actualmente, junto con otras compañeras, igual con estudiantes que están por egresar, bueno, pues trabajamos o estamos a cargo de un espacio que se llama El Huerto de la Amistad. Y bueno, también tengo un programa de radio junto con otras compañeras que se llama Consumo Bienestar. ¿Qué fue lo que la motivó a trabajar con temas relacionados con los huertos y la alimentación saludable? Mira, en primera fue esa necesidad de conocer lo que me rodea. Siempre me gusta saber qué es lo que como, cómo
me maravillo viendo, por ejemplo, una plantita, las flores, pero también viendo cómo se ven debajo del microscopio, cómo funcionan. Y algo bien interesante es que cuando nosotros escuchamos que tenemos que comer frutas y verduras o que tenemos que alimentarnos sanamente, a mí me gusta entender cómo eso dentro de nuestro cuerpo funciona, ¿sí? ¿Qué es realmente? ¿Cómo trabaja? Nos vamos hasta lo más pequeñito, ¿sí? En cada una de nuestras células, cómo lo que obtenemos de los nutrientes o lo que obtenemos de nuestro entorno, ¿sí? Nos ayuda a estar más saludables o a tener más energía o a cuidar de nosotros mismos. Tiene muy bonito nombre lo que es el huerto. Sí, fíjate que ese proyecto es responsable de que se formara como tal el doctor Salvador García Rubalcaba. Él es un profesor que, bueno, ya se jubiló, es decir, que terminó su etapa de docente. Él sigue todavía en labores, pero pues un legado, es decir, como una herencia que nos dejó aquí en el centro universitario es ese espacio. Este espacio es precisamente no solamente para que aprendamos a cultivar, sino para que conozcamos, por ejemplo, ¿qué función tienen ciertas plantas que a lo mejor nosotros las vemos afuera de nuestra casa y decimos, ¡ay, esa es plaga! Y en realidad esas plantitas lo que pueden ser es que nos ayuden a lo mejor a darle alimento a las abejas o a darle alimento a las mariposas, o que las podamos utilizar a lo mejor para preparar un tecito y que eso nos ayude con un dolor de garganta o que nos ayude para calmarnos cuando estamos muy acelerados. Entonces, ese espacio tiene como función el que nos encontremos como amigos, por eso se llama Huerto de la Amistad, y también para que retomemos esa amistad con la naturaleza, porque muchas veces como que la perdemos, como que se nos olvida y la mayoría de nosotros queremos estar en espacios cerrados o nada más viendo la televisión y como que no queremos conectarnos con los árboles o con las aves. La naturaleza. Con la naturaleza como tal. Y hay veces que preferimos estar frente a una pantalla que la verdad es que no nos serviría de nada estar en una pantalla más que apreciarlo con nuestros propios ojos. Es maravilloso a veces quedarnos un poquito callados y escuchar todos los sonidos que hay alrededor de nosotros. Porque muchas veces estamos tan acostumbrados al ruido que llegamos a nuestra casa y todo el mundo tiene su celular o tiene la música y ya no distinguimos mucho. Y cuando de repente nos quedamos un poquito calladitos en estos espacios, descubrimos que no estamos solitos, que a lo mejor hay ahí un insecto que está moviendo sus alitas o que se escucha el viento o que, por ejemplo, escuchas que hay algún ave que llegó a platicarte por ahí con su canción, con su canto. En el patio hay veces que cuando lavamos la ropa deja agua tirada, entonces cuando nos quedamos callados en el patio llegan los pajaritos y oímos que porque llegan por agua y mi mamá les deja un botecito de agua y allí llegan todos y cuando nos quedamos callados se oye que están allí en el patio. Que se están refrescando. Fíjate que nosotros vivimos en un lugar en donde de marzo a mayo, junio, hace muchísimo calor. Y entonces, pues las aves también necesitan precisamente que les apoyemos porque ya no tienen tantos lugares a donde tomar agua limpia o agua fresca. Entonces, a lo mejor aprovechan por ahí ese espacio que les da tu mamá cuando les acerca un poquito de agua. Y pues bueno, claro que la reconocen y ahí me imagino que se dan su pequeña ducha. Hay que conectar con la naturaleza porque ella a veces nos da cosas que nosotros necesitemos. ¿Todos los días comen? Sí. Yo sí, yo tengo el hábito de comer todos los días.
todavía tengo Hay esa veces costumbre. hay veces que como de más. Hay veces que como 4 veces al día. Ok, bueno, y es muy importante que comamos para estar sanos y fuertes y sobre todo ustedes para que crezcan mucho. Pero bueno, eso es algo importante que nos da la naturaleza todos los días. Nos da alimentos. Y otra cosa importante que nos da es precisamente el aire. Todos respiramos, ¿verdad? Hay cosas que nos da la naturaleza porque sin ellas no podríamos vivir. Exacto. A veces ni nos damos cuenta, pero por ejemplo, del oxígeno que nosotros estamos respirando y que necesitamos para vivir todo el tiempo, Son los árboles. a las plantas nos dan aproximadamente el 50%, es decir, la mitad del oxígeno que respiramos nos lo dan las plantas. Y en la otra mitad, algo que normalmente no tomamos en cuenta, en los océanos hay algas. Esas algas a veces las escuchan cuando comen sushi, pero en realidad son pequeños seres, microorganismos que se encuentran en el agua y que precisamente, al igual que las plantas, se las comen, no sé, los conejos o todos los herbívoros, en el mar también liberan oxígeno y entonces también estamos respirando ese oxígeno. Es cierto que nosotros respiramos, por ejemplo, aire, ¿Es correcto? así fresco. Y cuando lo soltamos, es cierto que soltamos dióxido de carbono. Es totalmente cierto, ¿sí? Nosotros ocupamos ese aire, pero lo más importante de toda esa mezcla, porque nosotros ni nos damos cuenta, no es puro oxígeno, ahí viene mezcladito con otras cositas, pero el oxígeno llega hasta cada una de nuestras células, ¿sí? Y nos sirve para que lo que comiste en la mañana o a mediodía lo puedas convertir en energía. Y entonces, después de que hacemos esa transformación mágica, ¿sí? Lo que vas a liberar o lo que vas a dejar es el dióxido de carbono, que cuando le haces así, cuando exhalas, es cuando liberas ese dióxido de carbono. ¿Qué es lo que más disfruta de su trabajo como profesora e Investigadora. investigadora? ¿Qué es lo que más disfruto? Cuando se sorprenden. Cuando algo de lo que les platico a mis estudiantes les llama la atención y cuando visitamos espacios, por ejemplo, la naturaleza, cuando hacemos recorridos, prácticas o cuando vamos al laboratorio y de repente ven precisamente lo que platicamos y que vieron a lo mejor en una fotografía, en una pantalla, pero luego dicen, es que esos son mis glóbulos rojos, es que esa es el bichito, ¿sí? Que estaba dentro de una florecita y yo no la veía, yo veía la flor, pero yo no sabía que tenía un montón de bichitos adentro, ¿sí? Esa es la parte de la que más disfruto. ¿Por qué es importante cuidar el suelo y el agua? Es sumamente importante. Hay una frase por ahí que me gusta mucho que dice que nosotros deberíamos besar el suelo, besar la tierra. ¿Por qué? Si nosotros tenemos un suelo que está rico en nutrientes, cuando nosotros agarramos tierra y esa tierra está así como muy polvosa, las raíces de las plantitas no pueden agarrar mucho sus nutrientes, pero cuando nosotros agarramos tierra y esta por lo general tiene más colorcito, es más oscura, tiene más humedad, ¿sí? Y ahí ponemos una plantita, van a poder jalar todos los nutrientes, ¿sí? Para poderlo convertir en alimentos, para que esa plantita crezca. Entonces, por eso es importante que nosotros cuidemos el suelo. Muchas de las ocasiones cuando llueve mucho, por ejemplo, ahorita que es época de lluvias, vemos que en los cerros, así baja el agua, arroyos de lodo. Y decimos, ay, pues no pasa nada. El problema es que arriba, ¿sí? Luego ya nada más van a quedar las rocas y se va a ir toda esa tierrita que era donde las plantitas se iban a nutrir. Y cuidar el agua, pues imagínate que nuestro planeta, en lugar de llamarse tierra, debería llamarse agua, porque la gran mayoría Es de está agua.
formado precisamente por los océanos. El problema es que esa agua tiene mucha sal y nosotros no la podemos tomar, ¿sí? Consumir. Exactamente, porque nosotros necesitamos agua dulce, pero el agua dulce es muy poquita, su cantidad es muy, muy pequeñita. Entonces, lo que hoy tendríamos que estar guardando en lugar de joyas, en lugar de dinero, ¿sí? Lo que tendríamos que estar cuidando es precisamente que siempre tengamos agua fresca y disponible, porque cuando se nos va el agua en nuestras casas, nos preocupamos porque luego el baño huele mal, porque no le podemos bajar o no nos podemos bañar. Pero imagínate que no pudiéramos darle a las plantas y luego no tuviéramos alimento. Entonces, pondríamos nuestra salud en peligro. Por eso es tan importante que aprendamos a cuidar el agua. Desde cerrarle a la llave, cuando nos estamos lavando los dientes, desde cuidar que no tengamos fugas en nuestra casa o que no desperdiciemos, así como que, duramos horas en el baño y que al cabo se siente bien rico el agua calientita, pero resulta que si nosotros continuamos así, ocuparíamos como 3 o 5 planetas con toda esa cantidad de agua para poder sobrevivir. Nosotros no podemos vivir sin agua porque si no nuestro cuerpo no estaría funcionando bien y si no tomamos agua nos sentimos deshidratados porque siempre nuestro cuerpo necesita agua. Exactamente, tienes toda la razón. Yo a mis estudiantes les digo que somos unas hermosas bolsas de agua. El 70% de nuestro cuerpo, ¿sí? Es agua. ¿Formado por agua? Exactamente. Cuando un bebé Como está el en la planeta, pancita ¿no? de su mamá, Tiene agua. es casi el 90%. En sus primeras etapas es casi agua, ¿sí? Y cuando nosotros no consumimos aproximadamente son como 2 litros, ¿sí? De agua, los que tenemos que consumir al día. No refresco, no, o sea, cuando decimos agua es así, literal, o solita o sin que tenga demasiado dulce. Azúcar. Exactamente. Bueno, si no tenemos la suficiente cantidad de agua, nos empieza a doler la cabeza, ¿sí? Ahora sí que no podemos, nuestra piel se pone seca y si alguien nos rasguña poquito, ¿sí? Hasta nos puede marcar, ¿sí? Y hay veces que te deja blanco. Exacto. Y te sientes mal, débil. Por eso es muy importante que en esta época de calor consumamos mucha agua, porque podemos sufrir deshidratación y esa deshidratación se conoce como un golpe de calor. Es como si te noquearan, así como cuando en el box te dan un golpe muy fuerte y te tumban. Así más o menos se siente un golpe de calor. No se vayan, vamos a hacer una breve pausa y ahorita regresamos. Pregunta el colibrí, ¿dónde está mi nidito? ¿Será que no lo vi? ¿Qué pasó con los árboles en este bosque? ¿Qué pasó con los bosques en esta tierra? Nuestras manos chiquitas deciden empezar. El agua espera fresca, la hora de ayudar. Removiendo la tierra vamos cantando y el batir de la pala acompañando. Vamos a plantar, vamos a sembrar, hay que hacer hoy mismo un pocito más. Vamos a plantar, vamos a sembrar, que la mamá tierra esperando está. Hurry up. No te vayas, acompáñanos en el recreo. Esta es una radio que suena a tu ritmo, que tiene una propuesta sonora que te acerca a las voces y los sonidos de la ciudad y del presente. Por eso, Radio Universidad de Guadalajara es la radio que llevas.
Si debes hacer un trámite en el módulo del INE, pero no puedes ir por alguna condición física o de salud, no te preocupes. El INE va a visitarte para tramitar, actualizar o renovar tu credencial para votar. Un familiar o persona de confianza puede realizar la solicitud con tu certificado médico en el módulo de su preferencia. El INE trabaja para que todas las voces sean escuchadas. Entra a INE.mx o llama a INETEL 804-33-2000. El futuro se escribe con tu participación. INE. Acapulco vuelve a estar de pie. Hemos entregado apoyos y enseres a 250,000 familias. Reconstruimos redes eléctricas, de agua, drenaje y la infraestructura turística. Con honestidad y amor al pueblo, estamos dando resultados. Es de mucha utilidad tener el refrigerador y la estufa. La verdad sí valió la pena. Una obra monumental hicieron. Acapulco, transformación en marcha. Gobierno de México. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. Esta es la radio que llevas a todas partes. Al trabajo, a tus viajes, a tus caminatas, en tus audífonos, en tu intimidad. Radio Universidad de Guadalajara. La radio que llevas. El recreo. Es para convivir, jugar y aprender. Vamos a aprender a sembrar y cosechar. No se olviden que en nuestra huerta maravillosa todo puede crecer. En mi huerta las plantitas crecen muy feliz. Ya regresamos. Espero que estén disfrutando mucho este programa y saber sobre la naturaleza. ¿Es cierto que cada bichito que hay en el planeta forma una parte de toda nuestra existencia? Sí, porque nosotros estamos formados, podemos decir que somos formados de biomoléculas. Esas biomoléculas, ¿sí? Tienen como piezas de Lego, ¿sí? Uh-huh. Que son los elementos químicos, ¿ok? Uh-huh. Entonces, esos elementos químicos no es que vayan a desaparecer. Por ejemplo, cuando una persona fallece, o sea, pues simplemente es como que se van a reintegrar con la naturaleza y luego van a, por decirlo así, transformarse. Entonces, parte de nuestro cuerpo, a lo mejor, volverá en esos elementos químicos, ¿sí? Pues en algún otro momento estuvieron presentes en una abeja, pudieron estar presentes a lo mejor en un ave, en un dinosaurio, ¿sí? Puede ser porque no sé, la materia, por ejemplo, ahí hay como una ley que dice que no se crea ni se destruye, solamente se transforma. ¿Qué relación existe entre los insectos y las plantas en la producción de alimentos? Uy, es súper importante esa pregunta, es muy buena, Ian, porque nosotros vemos que las abejitas o las mariposas se acercan a las flores, ¿cierto? Sí. Ok, bueno, la receta, si tú quieres ver mariposas o si te gustan las mariposas, es que tengas muchas flores en tu jardín. Uh-huh. Ellas, para alimentarse, ¿sí? Llegan y la florecita les tiene un premio escondido. Ese premio escondido se llama néctar. Es como si fuera agua con azúcar, ¿ok? Toman ese néctar y en sus alitas, ¿han visto una abeja que tiene como mucho peluchito? Sí. Que se ve como peluchito. Bueno, en realidad, sí, todos esos pelitos van a agarrar un poquito de polen. Ese polen, sí, se lo van a ir llevando a otra florecita. Y resulta que ese polen, sí, va a ahora sí que ayudar a formar lo que son las semillas. Y de las semillas van a salir precisamente una nueva plantita. Entonces, hay países, por ejemplo, que hoy en día lo que están preocupados es por las abejas y tienen miedo que se roben a sus abejas, porque resulta que las necesitan porque tienen huertas muy grandes, por ejemplo, no sé, de aguacates o tienen huertas de duraznos, pero ellos no van a tener ninguna fruta si no llegan los insectos, porque los insectos son los que van a lograr
que se formen precisamente esas frutas y esas semillas. Entonces, hoy en día ya hasta piden a los que se dedican a la apicultura, que es ahora sí que... ¿A sembrar? Apicultura. Apicultura son precisamente personas que se encargan de cuidar a estas abejitas. Muchos de ellos lo que van a extraer es, por ejemplo, la cera o la miel, pero en otros lugares, ahora lo que le están pidiendo a los apicultores es que se lleven a sus abejitas para que ellas se alimenten de las flores y puedan tener frutos, porque si no hay estos insectos, pues nos acabamos las frutas y ya no vamos a poder tener ni verduras, ni semillas de cuáles alimentarlos. Se acaba el mundo. Sí, literal. Hay un personaje que se llamaba Raquel Carson, que escribió un libro que se llama Primavera Silenciosa, y decía que cuando las abejitas dejen de escucharse, el zumbido de las abejitas, cuando ya no existan, ¿sí? Significa que el planeta está a punto de morir, porque ya no habría más frutas ni verduras. Exactamente. Un día yo y mi hermana fuimos al rancho de una abuelita nuestra y agarramos una flor y una abeja se puso allí. ¿Y no la espantaste? Muy bien, porque hay que cuidar. Recuerden que si nosotros las espantamos, pues... Exacto, porque la mayoría de los insectos no nos atacan, a menos de que ellos piensen que nosotros los vamos a agredir. Entonces, hay que procurar, si nosotros vemos un insecto ahí en una plantita, está haciendo su trabajo, dejémoslo, ¿sí? Y hay que nada más tener cuidado de no tocarlos, porque hay algunos que, por ejemplo, es peligroso. Hay algunos gusanitos, por ejemplo, que se llaman quemadores, o la gente les dice así, porque sí, porque parecen muy bonitos, pero resulta que si tú los tocas, ellos liberan una sustancia, ¿sí? Que te genera mucho ardor y duele. Y como la hormiga bala. Exactamente. Es que a veces como las abejas, que a veces las espantamos, sueltan la picadura, y cuando la pican sale veneno, salen todas sus tripitas y así, y cuando ya se liberan ya no pueden vivir más porque ya soltaron todo lo que tenían. Es cierto, cuando liberan el aguijón, muchas de ellas ya no van a vivir, ¿sí? Se mueren. Entonces ellas no te quieren picar. O sea, te lo juro que ellas lo van a hacer como último elemento, o sea, como la última vía, ¿sí? Porque ellas lo que quieren es sobrevivir, ¿sí? Si tú las molestas, es probablemente que abran lo de su campo, así como... Su defensa. Su defensa, ajá. Entonces ellos se defienden picándote a ti. Exactamente. De hecho, tenemos que mejorar como nuestra relación con los bichos y con los insectos, porque normalmente los vemos como los malos de la historia, y hay personas que crecieron con la idea de que había que matarlos. En cuanto veían un bichito, casi querían salir, o había una sustancia que les rociaban para matarlos. Como más que repelente, porque el repelente está para que no se te acerquen, más bien ese era como para acabarlos, o querían pisarlos inmediatamente. Entonces, ahora lo que les decimos es que tenemos que convivir y aprender a que a lo mejor no me gusta mucho, a lo mejor me genera un poquito de miedo, pero hay una palabra mágica que es respeto. Simplemente no me acerco porque no quiero que me vaya a dañar. Pero cuando se mete, por ejemplo, a lo mejor algún animalito de este tipo a nuestra casa, pues podemos hacer con un papelito, con algo, simplemente para sacarlo fuera de nuestro hogar, pero no matarlo. Otras personas usan insecticida. Sí, los bañan de insecticida. Fíjate que eso es lo triste, porque
muchas personas no sabían que cuando rociaban el insecticida, pues se distribuía y ellos lo respiraban y entonces mataban al bichito, pero lo triste es que ellos también se hacían daño, ¿sí? Y después les podía doler mucho la cabeza o hubo personas todavía con situaciones más difíciles, ¿sí? Porque esos insecticidas en lugares en donde no había agua, ¿se acuerdan cuando dijimos que era importante el agua porque para bañarnos y para estar ahora sí que con buena higiene? Pues hay lugares en donde casi no hay agua, entonces podían llegar a tener muchos bichitos y la gente tenía la idea de que vamos a matar los bichitos rociándoles de insecticida y a través de la piel esas sustancias que son tóxicas también nosotros las podemos absorber y luego estar enfermos, pero por ese insecticida. Entonces nos matamos a nosotros mismos. Exactamente, ya. ¿Qué tipo de plantas o alimentos pueden cultivar en un huerto? En un huerto. Muy bien. Aquí lo interesante es que cultivemos lo que nos gusta comer, porque podemos cultivar en diferentes envases, desde algo muy sencillo como una botella, no sé, a lo mejor una taza que ya no consumimos el café porque a lo mejor se quebró poquito, ¿sí? La podemos reciclar y utilizarla como una macetita, una bolsa, una canasta, en un montón de cosas. No necesariamente tiene que ser sobre la tierra, pero aquí lo interesante es que lo que nosotros vayamos a sembrar, ¿sí?, sea algo que nos guste para que podamos estar consumiéndolo. Y ahí podemos incluir desde los jitomates, las fresas. Mango. Exacto. El mango es un árbol, ¿sí? Entonces ahí sí necesitamos un poquito, a lo mejor una maceta más grande, si queremos hacerlo en un lugar pequeñito. Y si tenemos un jardín, pues entonces podemos sembrar un árbol de mango. A mí me gustan mucho los mangos. A mí también. Soy fan de los mangos. Yo de las fresas. Tú de las fresas, qué rico. Y las fresas, fíjate que no requieren tanto tiempo, ¿sí? Esa es una de las ventajas de que podamos tener una relación más cercana con cuánto tiempo se requiere para que podamos tener nuestras frutas o las hortalizas con las que nuestras mamás preparan la comida, ¿sí? Si nosotros nos esforzamos a lo mejor por cultivarlas, pues las vamos a utilizar de mejor manera y no las vamos a tirar a la basura. Yo tengo como un tipo cactus que me había regalado mi abuelita, nos había regalado a nosotros, pero nos lo había dado chiquito. Es como un tipo nopal, pero no se come. Entonces ese nos lo había dado chiquito en una maceta, pero ya está como de aquí hasta acá. Ya está bien grande. Un cactus. Sí. Fíjate que los cactus que vemos en la carretera, no a lo mejor ese porque ese le pusiste tú más agua y creció más rápido. Y por eso tú ya lo viste de chiquito a que ya mida a lo mejor, no sé, 1 metro o más. Pero los que vemos a veces en la carretera, en lugares que están apartados, y nosotros vemos un cactus que es del tamaño a lo mejor de una persona, sí, o que mide 2 metros y decimos, ay, no está tan grandote. Pero esos en la naturaleza crecen muy lento, crecen más o menos 1 centímetro por año. Entonces a veces esos cactus, ¿sí?, pueden tener 200 años, ¿sí?, y no verse tan grandotes como un árbol enorme, pero tienen muchísima historia, porque crecieron en un lugar donde había muy poquita agua y por eso su crecimiento fue despacito, como los muy cactus lento. que hay en el desierto, ¿no? Ellos Exacto. son los que menos agua tienen. Muy bien. ¿Por qué es importante consumir frutas y verduras? ¿Existen algunas diferencias entre comer alimentos cultivados por nosotros mismos y comprarlos ya preparados? Muy bien. Bueno, vamos por partes, ¿sí? Primero, ¿por qué es importante comer frutas y verduras? Recuerden
que, a ver, Ian, platícanos, ¿tú qué sabes de comer frutas y verduras? Te nutren mucho, dice mi mamá, que tengo que comer para adelgazar. Muy bien. Sirven para la dieta. Sirven para la dieta. La dieta. Les platico algo importante. Las frutas y las verduras son de colores, ¿cierto? Sí. ¿Qué colores tienen? Pueden ser amarillos, morados. Exacto, verdes, rojos, amarillos, naranjas, azules, es cierto. Ok, todos esos colores lo que nos están dando son unas moléculas que se llaman vitaminas y minerales. Esas vitaminas, sí, para lo que nos van a ayudar es para que nuestro sistema inmune, es decir, nuestro sistema de defensas, esté bien fuerte y que cuando lleguen bacterias o virus que nos puedan poner ahora sí que débiles o enfermos, ¿sí? Nuestro cuerpo reconozca que son los malos e inmediatamente los destruya. ¿Cómo lo hace? A veces se los come y luego les echa encimitas para que empiecen a romperlos, ¿sí? O sencillamente, así como entran a nuestro cuerpo, así salen. Porque nosotros estamos muy bien, ¿sí? Gracias a esas vitaminas y a esos minerales. Otras de las ocasiones para lo que nos van a ayudar es para que pensemos, ¿sí? Es decir, para que nuestro sistema nervioso trabaje correctamente. A veces necesitamos que cuando tomamos un vasito de leche, ¿sí? Pues lo que contiene la leche, que en este caso es el calcio, ¿sí? Necesitamos que se fije en nuestros huesos y para eso ocupamos de vitaminas y minerales. ¿Sí? El calcio en este caso sería el mineral y están presentes en esas frutas y verduras. Y la segunda pregunta que me hiciste, que si era lo mismo que nosotros los cultiváramos o que los compráramos. Hay una diferencia grande. La primera es que cuando tú lo cultivas en el patio de tu casa, te esperas hasta que madure. Es decir, si vas a cortar un jitomate, te esperas hasta que esté ¿de qué color? Rojo. Rojo, intenso. Y cuando tú lo cortas, yo de niña lo comía con sal y limoncito. Así solito. Rico. Qué rico. Y sabía mucho más dulce. Ok. Bueno, eso es porque, ¿se acuerdan que les dije de los minerales? Sí. Que los absorbía a través de las raíces. Sí. Muy bien. Pueden crecer naturalmente. Los va acumulando lentamente la plantita mientras va madurando. El fruto del jitomate lo fue acumulando. Pero cuando tú vas a comprarlo en la tienda, la persona que se los vendió no lo puede cortar ya maduro, porque si no, cuando lo ponga en las cajas, se va a aplastar o se va a maltratar y luego fácilmente se va a llegar a podrir y entonces no se los van a comprar. No puede servir. Entonces, ¿qué hacen las personas? Lo cortan en verde. Y luego se va madurando hasta que llega a la frutería y luego de la frutería llega hasta tu casa. Y muchas veces también les interesa que crezca rápido y le añaden algunas otras sustancias o para combatir las plagas también le ponen estos insecticidas de los que platicamos. Entonces, cuando nosotros lo cultivamos en nuestra casa, pues sabemos que le vamos a poner nada más agua o no le vamos a poner una sustancia tóxica porque decimos, no, si yo me lo voy a comer, no nos queramos matar. No, exacto. Entonces esa es la diferencia de cuando nosotros cultivamos nuestras frutas y verduras a cuando nosotros las compramos en el súper. También como unas bebidas que según son naturales, a veces les ponen sabores artificiales. Totalmente. Ahorita venimos, vamos a una pequeña pausa, no se vayan. Muchas ratas, nadie sabe cómo ha sido, pero todas juntas han venido. Muchas ratas con sus patas y la cosecha se han comido. Está la rata Renata y está la ratita Rita y está un ratón grandullón al que le llaman Ramón y está la rata Renata. No te vayas, acompáñanos en el recreo.
XHANU, Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de la Grana, 102.3 FM, www.radio.udg.mx. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. Esta es la radio que llevas en la memoria, en el corazón, en los oídos, en tus mejores momentos. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. El recreo es para convivir, jugar y aprender. ¡Qué gran fiesta de colores, de sabores y sorpresas! Si volvemos a comer lo que viene de la tierra. Bienvenidos. Este es el último bloque, no se vayan. ¿Qué beneficios cree que tendrían los huertos en las comunidades del futuro? Ok, beneficios enormes, porque nosotros cada vez tenemos mayores problemas, ¿sí?, para movilizarnos. Igual los productos del campo para llegar hasta nuestra casa, pues cada vez se complica más. Entonces, cuando nosotros hablamos de tener huertos, en estas comunidades o en estas ciudades, ¿sí?, alrededor del mundo, ya están pensando en que a lo mejor en su patio tengan huertos verticales que se colocan en las paredes, o que, por ejemplo, si viven en un edificio, tengan un espacio que le llaman huertos comunitarios. Entonces creo que en un futuro vamos a ir integrando los huertos cada vez más a nuestra vida cotidiana, porque tienen muchos beneficios. A las casas. A nuestras casas, exactamente. Y nosotros lo podemos hacer desde cuidar nuestra macetita, ¿sí?, y empezar cuidando una semillita y viendo todo ese proceso hasta que podemos cultivar a lo mejor un chile, o a lo mejor podemos cultivar, no sé, alguna lechuga, ¿sí? Y una sandía, exactamente. Nos pueden ayudar muchas cosas, aparte de los frutos y también las plantitas que crecen. Sí, totalmente. ¿Qué hábitos saludables podemos desarrollar al participar en un huerto? En primera, la paciencia, porque tenemos que ser pacientes para dejar que esa semillita, ¿sí?, empiece a germinar y empiece a crecer. Y eso no ocurre como cuando le das un clic en el celular o en la tableta, ¿sí?, o en el control. Exactamente, eso no ocurre tan rápido. Tiene que ser días, horas, hasta semanas, hasta años. Exacto. Y perseverancia, porque nosotros tenemos que estar al cuidado, así como nuestras mamás o nuestros papás están al cuidado de nosotros. Bueno, nosotros tenemos que estar al cuidado de esa plantita, porque tenemos que alejarle las plagas, o tenemos que estar regándola, exactamente. Entonces, nos da valores como viene siendo el trabajo, ¿sí?, el saber que todo requiere un esfuerzo. También nos ayuda a trabajar en equipo, porque en los huertos, ¿sí?, podemos ver que no lo hace siempre una sola persona. También pueden ser 4 o 5 tractores. Exactamente. En este caso, por ejemplo, en el Huerto de la Amistad, lo que nos gusta es promover que sean pequeños grupos, y sobre todo van estudiantes y hacen equipos y empiezan a cuidar sus propios cultivos. Pero lo interesante aquí es precisamente que trabajamos con personas, podemos hacer amigos, podemos aprender a cuidar la naturaleza y a maravillarnos precisamente con lo que ella nos brinda, porque a lo mejor tú conoces la sandía. La sandía. Sí, tú conoces la sandía y te gusta mucho, pero tú vives en una región que a lo mejor sabes si es una planta o es un árbol. Planta. Es una planta. Si yo esta pregunta se la hiciera a un niño que vive a lo mejor en la ciudad,
¿sí? No sabría qué responder. O a lo mejor pensaría que está en un árbol, ¿sí? A pesar de que es muy grandota y nosotros sabemos que crece exactamente en el piso. Si estuviera en un árbol, cuando caería, pues se rompería. Exactamente. Se destruiría todo. Pero eso es lo que podemos aprender precisamente viendo los cultivos y viendo todas las estrategias, porque las plantas también desarrollan estrategias o para llamar a las aves o para llamar a los insectos, ¿sí? Colores muy vistosos en sus flores. Muy llamativos. Algunas hacen algo que se llama simbiosis. Significa ganar, ganar. Una plantita, ¿sí? Le da sostén a una guía y entonces la guía crece alrededor de esa plantita, ¿sí? Pero la otra le va a dar a lo mejor mayor cantidad de nutrientes o la va a proteger de algún tipo de plaga. Entonces muchas cosas podemos aprender dentro de los huertos. ¿Qué le diría a una niña o un niño que quiere comenzar un huerto? Que no pierda la motivación, ¿sí? Que no se desespere, ¿sí? Y precisamente que aproveche la curiosidad para investigar a esa plantita, ¿sí? Les recomiendo que comencemos conociendo 1, 2, 3 plantitas cuando mucho, porque hay quienes de repente dicen, quiero poner un huerto y quiero poner de todo, pero van a tener necesidades diferentes. Entonces, comencemos con una y poco a poco vayamos, así como aprendemos de una materia o aprendemos de una actividad, pues vayamos poquito a poquito. ¿Cuál es la planta que recomendaría sembrar para empezar? Ahí pudieran ser a lo mejor los pepinos, no requieren demasiado cuidado, ¿sí? Plantitas a lo mejor como los chiles también es muy fácil, pero a los niños no nos gustan mucho los chiles, entonces los pepinos yo creo que sería... Para nuestros papás. Sí, para nuestros papás, sí. O las fresas también se pueden dar, nada más que a veces requieren un poquito más... Las fresas de cuidado, sí, sobre todo por los honguitos que de repente atacan un poquito más. Pero las lechugas también es algo que no requiere tampoco demasiado cuidado. Y el cilantro, igual, insisto, para ver, y eso lo puede añadir nuestra mamá para preparar a lo mejor una salsita con la que combine con la comida o los taquitos, exactamente, ¿sí? El cilantro es muy sencillo y va a germinar muy rápido y va a tener un crecimiento y nos va a motivar porque lo vamos a ver ahí. También podemos hacer la fotosíntesis. Exactamente. Eso que acabas de mencionar es algo que nos regala la naturaleza. Si no existieran las plantas que realizan la fotosíntesis, ¿sí? El agua, las sales minerales no se convertirían en algo que nos encanta, que es precisamente la glucosa. Y la glucosa es el azúcar. Ese es el resultado de la fotosíntesis. Tú necesitas agua, sales minerales y luz, ¿sí? Para hacer la fotosíntesis. Que las plantitas, ¿sí? Tengan una molécula, que en este caso un organelo dentro de ellas que se llama cloroplasto y realiza esa magia que se llama fotosíntesis. Y como resultado nos da precisamente la glucosa y el oxígeno que respiramos y que dijimos anteriormente que precisamente las plantas también nos lo daban. Hay plantas que no ocupas echarle a las frutas, no ocupas echarle lo que es el azúcar, porque las plantas crecen ya teniendo ese azúcar y saben dulces. Por ejemplo, el limón, si te echas en la mano tantito y te esperas, te deja pegajoso, que es el azúcar que el limón lleva. Totalmente. Hay mermeladas, ¿sí? Que las abuelitas las preparaban anteriormente y no necesitaban ponerle azúcar. Solamente mucha paciencia para estar meneando la ollita con la fruta, ¿sí? Y podían hacer mermelada de, por ejemplo, de mango, de manzana, de uva, de membrillo, de fresa. De todo eso yo he hecho precisamente esa mermelada porque no puedo consumir el azúcar normal.
Entonces me la he ingeniado precisamente para buscar lo que acabas de decir, el azúcar natural que viene precisamente en las frutas y que no necesitas añadirle nada. También hasta los árboles te dan azúcar, ya te la dan así, porque mi abuelita vive en un rancho y en ese rancho tiene muchos árboles y hay un árbol cerca de allí que dice mi abuelita que se llama melao y te sirve como mermelada para lo que es el pan Bimbo, pero mayormente no está así muy líquida para ponerla así, pero es mucha azúcar la que te da el árbol, sin que tú le pongas en algo así, solo ocupa sol y agua y adentro te da un regalo que es lo que es el azúcar. Exactamente, y precisamente es el resultado de la fotosíntesis de lo que hablábamos hace ratito. A veces las frutas ya traen así como el azúcar y ya no ocupas hacer, echarle azúcar o hacer como aguas y a veces ya no ocupas tanto porque se sabe un poquito raro, pero ya sabemos que es agua que no ocupa azúcar porque la propia fruta ya trae su azúcar y ya no ocupa. Tenemos que acostumbrar nuestro paladar. Hace rato me preguntaba sobre hábitos saludables. Ese es un buen hábito que debemos empezar a incorporar, bajarle al azúcar que le añadimos a la comida o que le añadimos al agua fresca, ¿sí? Y empezar a acostumbrar a nuestros sentidos. Es como decirle, mira, sé un detective de sabores. Y en ese detective de sabores vas a encontrar que no todos los dulces saben igual de las frutas. Hay algunos que van a tener como un aroma, hay algunos que van a saber como más a chocolate, hay otros que van a saber a lo mejor más aciditos y esos precisamente es lo que cada fruta te va a proporcionar precisamente si aprendemos a degustar, si somos catadores de las propias frutas. Como no debemos exagerar en las aguas frescas, mucha azúcar. Eso es un hábito saludable. Muy bien, Ian. ¿Qué mensaje le gustaría compartir a las niñas y niños que están escuchando? Muy bien. Pues yo creo que uno de los hábitos que tenemos que empezar a conseguir es precisamente que retomemos esta conciencia de todo lo que nosotros consumimos, ¿sí? ¿De dónde vienen? Que volvamos a tener mucha curiosidad y a ser estos detectives de saber de dónde viene la manzana que me estoy comiendo, de dónde viene el plátano, de dónde viene a lo mejor, dónde fabrican el pan que estoy consumiendo, ¿sí? Porque entonces vamos a tener una relación más directa con todos nuestros alimentos. Y segundo, ¿sí? Es precisamente que nosotros, cuando nos vemos crecer una plantita y sabemos todo el tiempo y el trabajo que necesita, ¿sí? No lo vamos a desperdiciar, porque otro de los grandes problemas que tenemos es precisamente la generación de basura o generación de residuos. Tiramos mucha comida, ¿sí? Porque decimos, ay, no me gustó, ay, se echó a perder en el refrigerador. Pero si fue algo que cuidaste por meses, te aseguro que vas a empezar a tratar de consumirlo pronto, de cuando está en su mejor momento y no se te va a olvidar en el refrigerador o te va a dar mucha tristeza verlo tirado en la basura. Porque a veces cuando nosotros no sabemos el trabajo que hay detrás de nuestros alimentos, ¿sí? Fácilmente, ¿sí? Los desperdiciamos o les hacemos el feíto. Y en cambio, cuando nosotros conocemos todo ese proceso, pues vamos a ser más conscientes y conectados con nuestro entorno. Muchas gracias, Hilda Guadalupe Ponce Guriel, por acompañarnos hoy en el recreo. Gracias a ustedes.
Aprendimos que los huertos son mucho más que lugares donde crecen plantas, son espacios donde podemos aprender, convivir con la naturaleza, conocer de dónde vienen nuestros alimentos y desarrollar hábitos que benefician nuestra vida. Somos XHANU, Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.